2015 justamente se hizo una reforma constitucional que pues es como la base del Sistema Nacional Anticorrupción. En 2016 se diseñan y se crean 7 leyes que regulan a este sistema, y en 2017 se establece la fecha límite para que también las entidades federativas digamos que arreglen su normatividad para que también implementen sus sistemas locales anticorrupción. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue básicamente, es una página web, ¿no?, que te explica de una manera muy didáctica, con ilustraciones, pero también con dichos y refranes que son muy representativos del folclore mexicano, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y por qué hicimos esto? Pues mira, cuando tú imprimes las 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, te das cuenta que sale un engargolado gigantesco, ¿no? Sí. Con letra 8 Arial, que es realmente como muy difícil de entender y que puede espantar a muchos, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer esta página web que te resume de una manera muy didáctica esas 7 leyes, pero más aún que te permiten entender pues cómo es el funcionamiento y cómo es la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, ¿de dónde surge la idea de este manual? O sea, sí es como para dárselo como un poco más digerido al ciudadano, pero, o sea, ¿de dónde sacan como, bueno, vamos a ponerle estos refranes, o vamos a presentarlo así? ¿O por qué de esta manera? Mira, nosotros ya llevamos en Ethos mucho tiempo trabajando el tema anticorrupción. De hecho, anteriormente habíamos lanzado un libro vaquero anticorrupción que tuvo mucho éxito. No obstante, el libro vaquero estaba dirigido a un público en particular, ¿no? Era como ese ciudadano que tal vez ni siquiera sabe que hay un Sistema Nacional Anticorrupción o que no le importa el Sistema Nacional Anticorrupción, pero nosotros consideramos que era muy importante pues promover esta cultura de la legalidad en cada rincón de nuestro país, ¿no? Y el libro vaquero pues es una herramienta muy útil porque llega a zonas urbanas y a zonas rurales en todo el país, ¿no? Entonces pues cumplimos con el libro vaquero ese propósito. Por otra parte también lanzamos hace poco un manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos, que también está relacionado con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ese es muy técnico, ¿no? Dirigido para un grupo muy especializado, y consideramos que estábamos como que dejando un hueco intermedio, ¿no? En términos de cómo se estaba comunicando el sistema para las organizaciones de la sociedad civil que tal vez no son expertas en el tema, pero que tenían algún interés de entender el sistema, ¿no? También, por ejemplo, para los mismos periodistas, para los universitarios, para los académicos y también, ¿por qué no?, para el ciudadano en general, ¿no? Entonces, digamos que este es un producto intermedio entre esos otros 2 productos que Ethos ya había lanzado, que permite acaparar una audiencia que está interesada en entender y saber más sobre el sistema. Y además, esta página web tiene algo muy interesante, que es que tú le puedes ir dando clic a los textos. Entonces, conforme tú quieras saber más detalles sobre las leyes, pues vas adentrándote más, ¿no? Pero si tú solamente quieres saber cuestiones muy básicas, pues ese es el nivel en donde tú te mantienes. Sí, de hecho, estuve, navegando por la página, y a mí me llama mucho la atención que lo ponen como al buen entendedor, pocas palabras. Entonces te quería preguntar, ¿cómo define la maestra Liliana Alvarado el Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, yo lo definiría como un conjunto de leyes que tienen la intención de regular la prevención, la detección, la investigación y la sanción de los actos de corrupción, ¿no? Yo creo que esa es una definición que acapara todo lo que pretende hacer el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ya si nos vamos como un poquito más a los detalles, nos damos cuenta que el sistema es mucho más que eso, ¿no? El sistema contempla la participación de la ciudadanía, que es como que algo muy importante y que no se había hecho en otros sistemas similares, no necesariamente de este tema, pero en otros. Tenemos a los ciudadanos que
formaron parte del comité de selección, que a su vez seleccionó al comité de participación ciudadana. Tenemos una presidenta del comité de participación ciudadana, que es presidenta también de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y que actualmente es María Clara Costa. Tenemos una plataforma digital nacional que, si bien ahora no está todavía en funciones, va a tener información muy útil sobre pues quejas y denuncias ciudadanas, sobre digamos, funcionarios públicos y privados sancionados, sobre las declaraciones fiscal de intereses y patrimonial de los funcionarios públicos, entre otra información que una vez que ya se eche a andar va a ser muy importante para que pues se puedan hacer cruces justamente de las bases de datos y de la información, y con ello también se pueda detectar actos de corrupción con mayor facilidad, ¿no? Esto que mencionas de la participación ciudadana es como la clave, ¿no?, del Sistema Nacional Anticorrupción. Como mencionas, es algo que nunca se había visto y que realmente es como, o sea, no solamente fue el inicio, sino que también tiene esta función, que sea para el ciudadano. Así es. Pero también tiene, o sea, es tan complejo el sistema que puede ser como poco tangible, igual podría parecer poco tangible para un ciudadano de a pie. Entonces, te pregunto, o sea, ¿cuáles son como esos elementos que el ciudadano común donde puede encontrar el Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, yo te diría que lo más importante para un ciudadano de a pie sería saber sobre cuáles son los canales para llevar a cabo una denuncia, ¿no? Y esos canales, digamos, que se han ampliado. Tenemos obviamente pues el Ministerio Público, tenemos los órganos internos de control, ¿no?, que forman parte de la Secretaría de la Función Pública, cuando incluso tienes como un maltrato por parte de un funcionario público, ¿no? Que eso sería, por ejemplo, lo que se considera como una falta administrativa no grave. Y hago un paréntesis para decir que con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahora los funcionarios públicos pues queda un poquito más claro cuáles son esas faltas en las que ellos pueden incurrir, ¿no? Y como te comentaba, son estas faltas no graves y faltas graves que pues a su vez tienen diferentes sanciones, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, la auditoría, a través de justamente las auditorías que hace como parte de su actividad, puede también iniciar investigaciones y de algunos actos que hubiera detectado, ¿no? Por ejemplo, esto de la auditoría es a través de una denuncia, ¿no? Principalmente. ¿Es la denuncia de un ciudadano? Mira, yo te diría que aun cuando sí puedes denunciar también directamente en la Auditoría Superior de la Federación, creo que un canal más efectivo es los órganos internos de control dentro de cada una de las dependencias, ¿no? Pero sí, en efecto, están abiertos distintos canales. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública también tiene una página donde tú puedes hacer denuncias, y por otra parte también pues han surgido una serie de aplicaciones, ¿no? Que ahora, y aplicaciones por parte de sociedad civil, que ahora pues te permiten hacer estas denuncias, ¿no? También es importante fijarte que si vas a hacer una denuncia a través de una aplicación, pues que sea una aplicación la cual te permita darle un seguimiento puntual a esa denuncia, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son? Digo, la sociedad civil ha crecido bastante, o sea, de unos años para acá, o sea, se ha visto el empuje que ha tenido, lo hemos visto, o sea, simplemente vamos por más, o sea, y todas las organizaciones que arropan este conjunto, pero la sociedad en general en México sí está más involucrada. Mira, es una pregunta muy interesante porque depende sinceramente dónde estás analizando la actividad de la sociedad civil, ¿no? Nosotros hemos trabajado en netos con sociedad civil en distintos estados de la República, y no es lo mismo la organización o el nivel de organización que se tiene, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, con lo que se puede tener, por ejemplo, en el Estado de México o en Michoacán o en Chiapas, ¿no? Hay estados donde la sociedad civil no está muy organizada, donde pues las organizaciones les falta capacitación, justamente les falta coordinación, les falta coordinación y capacitación, y
y donde no realmente esa sociedad civil representa un contrapeso para las decisiones de las autoridades, ¿no? Hay otros estados, por ejemplo, como Nuevo León, donde pues funciona muy bien, ¿no? Entonces es difícil hacer una generalización sobre el empoderamiento de la sociedad civil porque no es homogéneo, ¿no? Y por eso es mucho más importante que se concentren los esfuerzos a fortalecer y a capacitar la sociedad civil en los estados en donde está débil, ¿no? O sea, porque si tienes una organización que tiene 2 personas que trabajan medio tiempo, que no está fuerte institucionalmente, que no tiene como toda la parte, digamos, reglamentaria para recibir donativos, y etcétera, ¿no? Conformarte como una organización de la sociedad civil no es fácil, ¿no? Y tienes que ir como llevando paso a paso para que realmente institucionalmente estés fuerte y, como te decía, incluso de eso depende también el financiamiento, ¿no? Y evidentemente pues los proyectos y el impacto que tú puedas tener a futuro. Entonces es muy importante detectar, por ejemplo, y hay varias organizaciones que están trabajando en esto, qué estados tienen sociedad civil débil para trabajar en ellos y que también, pues, como te decía, que sirva como un contrapeso la sociedad civil en esos estados donde actualmente no lo es, ¿no? Y por ejemplo, con esta guía ciudadana, ¿os esperan llegar a esas zonas donde todavía está débil la sociedad civil? Sí, fíjate que nosotros hemos estado, justamente la semana pasada estuvimos en un evento donde se convocan a los comités de participación ciudadana de todo el país y pues nosotros asistimos a este tipo de foros para presentar la guía, ¿no? Y la verdad es que tuvo una muy buena recepción, los miembros de los EPCs locales, pues, diciéndonos que muchas felicidades, que van a entrar al portal, que quieren en sus propios portales redireccionar la guía ciudadana. Entonces creo que la verdad hemos tenido muy buena aceptación, y más que aceptación, para nosotros es muy importante que sea útil, ¿no? Que sea útil, como te decía, no solo para las organizaciones de la sociedad civil, sino para un público más amplio. Y también, como te decía, hay organizaciones, por ejemplo, que llevan el tema de derechos humanos, ¿no? No necesariamente que anticorrupción sea una línea de investigación. No obstante, al final, anticorrupción sí es un tema transversal, y esto les va a permitir como que adentrarse un poco en el tema a esas organizaciones que tienen interés en el tema, pero que no lo han venido trabajando, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que la sociedad, que no precisamente esté como metida dentro de una organización civil, o sea, como el ciudadano de a pie, se involucre más en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, yo creo que son esfuerzos que tienen que venir de diferentes frentes. Uno es el esfuerzo que hagamos la sociedad civil como tal para tratar de acaparar a los ciudadanos y de informarlos y de empaparlos sobre el tema. Otro también tiene que ser el esfuerzo que haga el mismo gobierno, ¿no? De que se conozca Sistema Nacional Anticorrupción, de que se promuevan cuáles son los canales de denuncia, pero también creo que debe ser un interés del sector privado, ¿no? Que bueno, pues también ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción pueden ser también como sujetos de sanciones, y también, ¿por qué no, víctimas, ¿no? Como claro, también los ciudadanos y como también el gobierno. Pero entonces es importante que sea un trabajo conjunto, ¿no? No es una tarea de un actor en particular, sino un actor de toda la sociedad, para poco a poco todos irnos involucrando, y pues ojalá que con estos esfuerzos pues marche por donde debe de marchar el sistema, ¿no? Y bueno, en relación, ¿por qué crees que la sociedad debería defender el Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, en primera instancia, porque ha sido un trabajo de muchísimos años, o bueno, por lo menos lo que decíamos, ¿no? La reforma se hace en 2015, pero eso no quiere decir que anteriormente no se había hecho nada, ¿no? Ya habían presentado iniciativas las diferentes fuerzas políticas, México ya había tenido un avance en transparencia y rendición de cuentas, se había como, digamos, apegado ya a ciertos convenios internacionales. Entonces yo diría que este es un esfuerzo de muchos años, y que el Sistema Nacional Anticorrupción implica también el esfuerzo de muchísimos actores, ¿no? A mí me parece que hay que darle un voto de confianza, hay que echarlo a andar, hay que
ver que se implemente, y una vez implementándose al 100, entonces sí poder hablar de hacer ciertas correcciones en el diseño de las leyes, de manera que pueda tener como una implementación más expedita, ¿no? Sí, porque además todavía le faltan piezas a este sistema, o sea, simplemente tenemos al fiscal que todavía no se nombra, entonces es complicado, o sea, igual y para un ciudadano puede decir, pues, no sé, si todavía ni siquiera lo tienen completo, como por qué lo voy a defender o por qué debería apostar por él o que va a hacer un cambio. Claro. Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué debería defenderlo? Sí, justamente como dices, el fiscal general pues no tenemos, el fiscal anticorrupción tampoco, 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tampoco, los mismos estados no han acabado de conformar su sistema al 100%, entonces definitivamente no es momento para echar atrás el sistema, ¿no? Sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el tema de los estados, ¿cómo se puede hacer que se empuje todos y que todos vayan como al parejo? Pues ese es un tema un tanto complicado, ¿no? Porque pues se les ponen fechas límite, ¿no? Y pues como tú sabes, algunos estados cumplen y otros cumplen a medias y otros cumplen muy bien y otros cumplen muy mal, ¿no? Entonces, como cualquier otra ley en las que se involucra a los estados y se les dan estas fechas límites, ¿no? No, digamos, por decirlo de una manera coloquial, no jalan todos parejo, porque además, pues, cada estado también tiene ciertas particularidades y ciertos retos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que como sociedad civil también hemos tratado de presionar para que poco a poco se vayan avanzando y que no se queden estados rezagados en la implementación, ¿no? Y también denunciando, por ejemplo, cuando haya estados que tengan un comité de participación ciudadana donde claramente se vea que los nombramientos no son lo que deberían de ser, o donde hay nombramientos discrecionales en cualquier puesto clave, ¿no? En la auditoría, en la Secretaría de la Función Pública. Entonces, sí creo que es tarea de todos estar como poniendo la lupa y el dedo en la llaga, ¿no? Ahora, en este contexto electoral, que bueno, o sea, todos los candidatos, pues la corrupción es el tema, ¿no? O sea, más que cualquier otro, es la corrupción lo que se ha venido manejando. Sin embargo, sus posturas han sido laxas en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, no sé si estos tengan una postura o como sociedad civil, ¿qué esperarían, gane quien gane, la presidencia para el siguiente sexenio? Pues mira, nosotros nos gustaría que se hiciera uso del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que se le diera la importancia que el sistema tiene y que se siguiera con este proceso de implementación que ya lleva, ¿no? Yo creo que sería una pena que el candidato que llegara deshiciera el sistema o le diera poco peso, o le diera poco impulso, porque eso puede ser desde un tema de voluntad política para echarlo a andar o incluso no darle presupuesto, ¿no? O sea, hay varias formas en las cuales tú puedes matar un sistema o la implementación de una ley, ¿no? Entonces, puede ser que no lo digas explícitamente, pero que en los hechos lo lleves hacia allá, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver a un presidente, el próximo presidente, que hiciera uso del sistema y que lo promoviera y que lo fortaleciera, ¿no? Me parece que no tiene sentido hablar de corrupción volviendo a una etapa en la que no teníamos ni siquiera leyes claras que regularan los actos de corrupción como lo tenemos ahora. Te digo, puede tener sus fallas, pero creo que necesitamos ver que se implemente para entonces detectarlas y corregirlas, ¿no? No es el momento de corregir algo que no se ha implementado al 100. Y por otra parte, creo que pensar que la corrupción se acaba porque yo dije o porque yo soy honesto o estar desacreditando a los candidatos unos a otros como sociedad no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, en el primer debate donde se tocó el tema anticorrupción, hubiera el sistema tenido mucho más juego de lo que tuvo y más allá de todas esas desacreditaciones de unos con otros que continúan y han sido características de esta contienda electoral, ¿no? Que creo que le ha quitado seriedad a la forma en la que se va a digamos que a aproximar el tema, ¿no? Por cada uno de los candidatos. Además de las acciones del presidente,
el futuro presidente, ¿qué otros retos tiene el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, pues sí, la voluntad del presidente por impulsarlo, los estados, ¿no? Que ahí, como ya lo habíamos dicho, pues es un poco más difícil, ¿no? Que por parte del gobierno, digamos, federal, se obligue, ¿no? Pues sí, se ponen fechas límite y lo que quieras, pero pues así como que una obligación como tal, se les sugiere, ¿no? Que la conformación de los cuerpos locales sea equivalente a los cuerpos del sistema federal, pero bueno, esas sugerencias quedan en eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos CPCs que en vez de tener 5 miembros, tienen más de esos miembros, ¿no? O que la conformación al interior, pues es distinta, entonces pues una cosa es sugerir que sea el equivalente y otra cosa es poderlos obligar, ¿no? Y además también es importante mencionar que ha habido como muy buenas prácticas, por parte de ciertos estados en la conformación de sus propios sistemas locales, ¿no? Entonces, pues ahí cada uno tiene esa libertad. También es importante transparentar los recursos que se le están destinando al sistema y también medir en el tiempo la efectividad, ¿no? Es muy importante también hablar sobre una política de prevención y sobre una cultura de la legalidad, ¿no? ¿Y cuál sería el reto para el ciudadano frente a este sistema? Pues yo creo que eche mano del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que también le dé un voto de confianza. Y que no lo eche en saco roto, porque los ciudadanos en México pues solemos ser, por obvias razones también, muy apáticos, ¿no? Y decimos, no, esto es más de lo mismo y no va a servir para nada. Y hay varias razones detrás de esto, ¿no? No es que es injustificado, ¿no? Pero pues yo creo que todos debemos tratar de poner a prueba el sistema y denunciando y participando y también tratando de que el cambio venga de nosotros mismos, ¿no? O sea, pensar que el gobierno por sí solo va a lograr el cambio o que los malos son los funcionarios públicos y que nosotros no, señalar a los otros pensando que no tenemos nosotros ninguna tarea que hacer es totalmente erróneo, ¿no? El cambio tiene que venir de cada uno de los ciudadanos.